Y como cada vez que llegamos a este día me gusta me gusta resaltar el hecho de que esta no es una celebración más que nosotros tenemos. Y cuando digo nosotros, no hablo solamente nosotros como iglesia. Hablo nosotros el creyente, el cristiano. No es una celebración más, ¿sabe? No puede ser una celebración más. Si algo podemos incluso pensar y creer, es que es la celebración mayor. Celebración como no hay otra. Porque nuestro Dios vive. Nuestro Dios vive y por eso semana a semana nos reunimos, nos congregamos. Por eso cada vez que tenemos oportunidad buscamos de Él. Sea que usted lo haga por algún motivo en particular o no. Porque creemos, sabemos que nuestro Dios está vivo. Y sabemos que esto que estamos celebrando este fin de semana no es algo aislado a ese plan de Dios que Él tuvo desde el inicio. Desde el inicio. ¿Sabe? Permítame hacer énfasis en eso. Esto que estamos celebrando hoy no comenzó solamente con Cristo crucificado. Estuvimos el viernes acá. Le llamamos servicio de las 7 palabras, recordando esas últimas 7 palabras que Jesús mencionó estando en la cruz. La última palabra, la palabra del cumplimiento total. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero eso no comenzó ahí. Eso no comenzó siquiera hace una semana. Cuando usted lee en la Biblia y fue predicado la semana pasada, le llamamos la entrada triunfal. Claro que hubo una entrada triunfal, claro que Jesús lo hizo y cumplió así profecías que habían sobre eso. Pero no comenzó ahí. No comenzó siquiera con su nacimiento. Muchos decimos, y yo me uno a eso, por eso lo digo de esta manera, muchos decimos, ¿qué debemos celebrar más? ¿El nacimiento o la resurrección? Porque si no nace, pues no llega a este punto, ¿cierto? Pero ahí tampoco comenzó. ¿Sabe? Eso comenzó en el momento mismo de la creación. Dios cuando creó al ser humano, Él tenía un plan para el ser humano. ¿Usted lo sabe? Está en el Génesis. Y ese plan, aunque pudiéramos pensar que ha cambiado en alguna manera en cuanto a la forma, ese plan se mantiene tal cual como Dios deseó desde el principio que fuera. Vivir eternamente con su creación, en eterna comunión con su creación. Ahí comenzó, usted lo lee en los primeros 3 capítulos del primer libro de la Biblia, se llama Génesis. Y ahí en el Génesis no habíamos llegado al 3er capítulo siquiera, cuando ya algunas cosas empiezan a suceder, se cambia, o podemos pensar que se cambia ese plan de Dios. En el capítulo 3 de Génesis, Dios tiene una conversación con el hombre, con la mujer, con la serpiente y después con la mujer otra vez y después con el hombre. Léalo, Génesis capítulo 3. Y sabe, ahí en ese capítulo, Génesis capítulo 3, versículo 15, leemos algo que muchos llaman, le ponen el nombre de protoevangelio. ¿Usted sabe lo que es el evangelio? ¿Sabe lo que es el evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas, las buenas noticias. Y le dan el nombre de protoevangelio porque proto significa primero. El primer anuncio del evangelio lo estamos estudiando, ¿cierto? Que estamos estudiando semana a semana, aunque estamos haciendo una pausa en este momento. ¿Qué estamos estudiando nosotros como iglesia? El evangelio según lo escribe Marcos. Y ahí Génesis 3, versículo 15, que ya todos lo leyeron porque lo puedo ver en sus caras. ¿Qué dice? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. ¿Sabe? Me gusta como lo pone la Nueva Biblia de las Américas. Ese él en mayúscula. Porque se está refiriendo al Cristo. A Jesús, la simiente de esa primera mujer, Jesús.
Y ciertamente fue herido en el talón. Creo que queda poco o queda muy corto eso, ¿cierto? De que fue herido en el talón. Sabemos el sufrimiento de Jesús. Pero también queda corto que Jesús hirió en la cabeza a la serpiente, porque Él lo venció. Usted lo cantó, yo lo escuché. Cristo venció. Y eso es lo que dice desde el Génesis la palabra de Dios, que era lo que iba a suceder. Pablo, de hecho, también lo resalta en la carta que escribió a Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Y escuche esto, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Eso es lo que hizo Dios desde el principio. Ese es el plan que Él tenía. Un plan que no ha cambiado. Un plan que se mantiene. Un plan que Él mantiene para la humanidad, para la creación. ¿Sabe? Jesús cumplió el plan de Dios. El mensaje de la cruz fue un mensaje muy claro. Fue un mensaje que nosotros podemos hoy no solamente celebrar, recordar quizá, pero que podemos tranquilamente, en particular en el país en donde vivimos, decirlo en voz alta, decir que Él resucitó, decir que Él está vivo. No hay, como sucede en otros lugares, peligro de condena, sea que le quiten su libertad o sea que incluso usted tenga que morir por hacerlo. Nosotros podemos hacerlo libremente. Y sabe, no es que solamente podemos hacerlo libremente, libremente debemos no solo creerlo, sino vivirlo. Vivir que el plan maravilloso de Dios para nosotros se cumplió, se cumple y se cumplió en Jesús. Ese es el plan maravilloso. Y con esto en mente, yo le voy a invitar que usted se ponga de pie. Vamos a leer un texto que ya leímos durante el tiempo de alabanza, de oración a través de los cantos. Vaya ahí a Lucas capítulo 24 y vamos a leer los versículos 1 al 12. Lucas capítulo 24 y vamos a leer los versículos 1 al 12. Y en la medida que lo leemos, por favor tenga en mente esto que acabamos de recordar. Ese plan maravilloso de Dios desde el momento mismo de la creación. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. Yo voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. Si usted tiene otra versión, sígame en inglés o en español. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que habían sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro
y vio solo los lienzos de lino, vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más para muchos de los que estamos acá, de venir a este lugar, Señor, que llamamos tu casa, este templo, este edificio que fue construido con el propósito de alabarte, adorarte, de estar juntos como familia, como cuerpo, aquellos que creemos en ti y buscamos de ti. Te damos gracias, Señor. Gracias porque, Señor, una vez más lo decimos, no tenemos impedimento alguno para nosotros venir a este lugar, para cantar como lo hemos hecho, para proclamar que tú no solamente eres real, que tú estás vivo, que tú resucitaste, Señor. Padre, gracias. Gracias hoy en particular porque podemos ser recordados de ese acontecimiento, Señor. Un evento que marcó la historia de la humanidad como la conocemos hoy, Señor. Padre, tu plan maravilloso que tenías desde el principio de la creación. Y una vez más decimos gracias, Señor. Gracias porque podemos cantarlo. Gracias porque podemos expresarlo a viva voz. Gracias porque podemos leerlo en tu palabra, podemos estudiarlo, escudriñarlo. Señor, yo te ruego que en esta tarde, aún más que eso, Señor, nos permitas vivirlo. Nos permitas, Señor, entenderlo en una manera correcta y si no lo hemos hecho antes, comenzar a vivirlo. Padre, y si ya lo hemos hecho, ser recordados que eso no es algo de un momento, en una ocasión, en algún lugar, que eso es algo del día a día. Padre, tú estás vivo, tu Hijo está vivo, tú le resucitaste, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que es fiel y es verdad. Gracias nuevamente por hoy, Señor, en este día, en el que decimos, Señor, has resucitado. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Puede sentarse. Nuestro Dios ha resucitado. ¿Usted lo cree? Sabe, nosotros muchas veces vivimos estos tiempos siendo recordados de muchas cosas, pero en el día a día, con tantas situaciones que pasan en nosotros, en medio nuestro, alrededor de nosotros, muchas veces nos desenfocamos. El título de la predicación para esta tarde es Nuestra respuesta a la resurrección. Nuestra respuesta a la resurrección. Yo confío en Dios que en el texto que posiblemente, y voy a decirlo así, posiblemente todos conocemos, que en algún momento hemos escuchado, hemos leído, hemos escuchado predicar o hemos cantado. Yo confío en Dios que hoy seamos no solamente instruidos, sino movidos a la acción a través de ese texto, que habla de una manera muy clara lo que sucedió un día como hoy. El pasaje comienza diciendo, el domingo por la mañana, ¿cierto? Usted lo leyó, dependiendo de la versión que usted lea, el primer día de la semana. Dicen otras versiones. Y sabe, ese primer día de la semana, un domingo por la mañana, comienzan a suceder algunas cosas. Varias cosas que el texto nos dice ahí con mucha claridad que sucedieron. Pero para poder llegar a ese día, permítame tomar algunos minutos y ponernos en contexto. Estamos en Lucas 24, comenzando Lucas 24, los primeros versículos. Pero para llegar ahí al domingo por la mañana habían sucedido muchas cosas. Y no voy a ir tan atrás, desde Lucas 22. En Lucas 22 nosotros vemos que comienza el texto contando la historia de cómo Judas se estaba preparando ya para entregar a Jesús. Ya el enemigo, Satanás, había puesto en el corazón de Judas entregar a Jesús. Y así comienza Lucas capítulo 22, contando la historia de esto que estaba sucediendo. Él va a hablar con unos líderes religiosos y algunos otros líderes y guardias civiles, y él se pone de acuerdo con ellos
para entregarles a Jesús. Después nosotros leemos que Jesús, con todos sus discípulos, incluido Judas, Jesús hace algo que hoy conocemos con el nombre de la Cena del Señor. Él instituye la Cena del Señor. Hoy vamos a tomar tiempo y participar de la Cena del Señor al final. Y eso es lo que nos sigue diciendo el texto ahí en Lucas 22. Ahí Jesús le dice a Pedro que lo va a negar. Ahí la declaración de Jesús diciéndole a Pedro, hoy no va a cantar el gallo antes de que tú me niegues. 3 veces cantará y tú me negarás. ¿Y qué nos sigue diciendo el texto? Jesús se va después al Monte de los Olivos a orar. Y sabes, nosotros incluso pudiéramos pensar que por el momento que estaba viviendo Jesús, por la agonía, quizá que ya Jesús había comenzado a experimentar, Jesús dice, yo necesito ir a orar. Pero la realidad es que si usted va al texto, eso es Lucas 22, 39, no lo busque, si quiere anótelo. Ahí dice que Jesús, como era costumbre, va a orar. Jesús aún en ese momento sigue haciendo lo que él ya tenía por costumbre. Muchas veces nuestra oración viene en respuesta a momentos bien difíciles. Y no pudiéramos decir lo contrario en cuanto a Jesús. Sabemos el momento que estaba viviendo y él fue a orar. Pero él lo hizo por costumbre, era su costumbre. Y eso fue lo que hizo. Y ya a partir de ese momento pues comienza el curso de la historia que nosotros conocemos hoy. Jesús es arrestado, Pedro ciertamente lo niega, Jesús lo llevan arrestado ante un concilio para ser interrogado, es enjuiciado. Y yo siempre lo digo de esta manera, y voy a decir que es una opinión personal, yo puedo pensar que usted está de acuerdo, la Biblia no usa esta palabra, pero fue injustamente enjuiciado, sometido a un juicio que no debió suceder. Y luego leemos en el capítulo 23 la crucifixión, su muerte, su entierro. Y entonces allí comienza Lucas 24, versículo 1. El domingo por la mañana, y sabes, es importante conocer el contexto, porque nosotros podemos comenzar a leer este texto, aún conociendo detalles de lo que pasó, pero leerlo un poco a la ligera. No digo que sea el caso, y mucho menos hoy. Pero teniendo ese contexto, nosotros leemos, el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. ¿Sabe? Las mujeres también estaban haciendo algo que era costumbre de la época. No lo pudieron hacer el día anterior porque era el día de reposo. Jesús fue crucificado, ya tuvieron que esperar y el domingo muy temprano se fueron con las especias para embalsamar el cuerpo. Seguían haciendo lo que era costumbre. Y ellas fueron al sepulcro donde estaba Jesús, nos dice ahí en el versículo 1. ¿Sabe? De hecho nos dice después que en los versículos siguientes que para sorpresa de ellas cuando llegaron la piedra estaba movida. Ellas vieron que la piedra estaba movida e incluso la sorpresa fue aún mayor cuando no encontraron el cuerpo. Ahí estoy en el versículo 3. ¿Sabe? Estas mujeres conocían algo que probablemente muchos otros no conocían. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta también. Estas mujeres sabían exactamente a dónde ir, dónde estaba Jesús. Estas mujeres sabían que había una piedra para poder verlo. De hecho, lo vamos a estudiar cuando lleguemos al final de nuestro estudio del Evangelio según Marcos. Lo tiene ahí en la presentación, Marcos 16, versículo 3. Escuche cómo lo dice Marcos en este momento. En el camino, hablando de estas mujeres, se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? ¿Sabe? Ellas sabían a lo que iban, a dónde iban, aún sin saber cómo iban a hacer, pero ellas fueron. Sin embargo, llegaron allá a la tumba y como leímos ya al inicio del texto, la piedra estaba movida, el cuerpo no estaba.
Pero la historia no queda ahí, ¿cierto? Las sorpresas siguen aumentando. Nos dice el versículo 4 que ahí habían unos seres resplandecientes. No sé si lo tengo ahí en la presentación, pero si no, usted lo puede leer. En el versículo 4, aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Y saben, en el versículo 5 entonces leemos que estos hombres con esas vestiduras resplandecientes le hacen la pregunta. No es cualquier pregunta, ¿cierto? Ellos le hacen a las mujeres la gran pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Usted la lee. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? ¿Sabe? Una pregunta que sería muy interesante que posiblemente nos hiciéramos muchos hoy. La pregunta, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Ellos les aseguran de hecho que Jesús no está ahí, que ha resucitado. ¿Sabe? De hecho, si usted sigue leyendo lo que dice textualmente el texto, es que estos hombres les recuerdan a las mujeres algo que muy probablemente ellas, por el momento que estaban viviendo, permítame por favor darles el beneficio de la duda a estas mujeres, por el momento que estaban viviendo, muy posiblemente lo habían olvidado. Sin embargo, estos hombres se lo recuerdan. El versículo 7, ¿qué les recuerda? Que él mismo les había dicho que era necesario que muriera, pero que al tercer día, ¿qué? Iba a resucitar. ¿Sabes? Al parecer se les había olvidado eso. Pero gloria a Dios por el versículo 8. Y el versículo 8 comienza diciendo, allí en ese momento ellas se recordaron todo esto. ¿Sabe? Y ahí me quiero detener un poco. Antes de continuar adelante, permítame detenerme en ese versículo 8 y en todo lo que hemos podido resumir de estos primeros 7 versículos. ¿Sabe? Necesitamos detenernos ahí, primero para nosotros poder identificarnos con lo que estamos leyendo. Trate usted de identificarse con eso que estaba sucediendo. Trate usted de ponerse en ese mismo contexto que estaban experimentando estas mujeres. Pudiéramos decir que había una mezcla de emociones en ellas, ¿cierto? ¿Cree usted que podemos decir eso? De hecho, nos lo dice el texto. Yo le leí la segunda parte del versículo 4, pero el versículo 4 comienza diciendo que cuando ellas estaban allí quedaron perplejas. Lo lee usted en la palabra, al comienzo del versículo 4. Mientras estaban allí perplejas. ¿Sabe? Luego el versículo 5 nos dice que hay otra emoción ahí en el medio. ¿Qué nos dice en el versículo 5? Ahora estaban aterradas, tuvieron temor, dice otras versiones de la Biblia. Estaban perplejas, estaban aterradas en ese momento, con temor. ¿Sabe? Y precisamente por eso quiero tomar un par de minutos nada más, detenerme aquí en esta porción del texto, en este versículo, y traer esto a nuestras mentes. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque es una realidad del ser humano. A veces sucede esto que mucho de lo que hacemos, lo hacemos como si estuviéramos en una especie, y permítame decirlo de esta manera, en una especie de piloto automático. ¿Sabe usted qué es eso? Permítame explicarme, piloto automático. Hacemos lo que hacemos por costumbre, por tradición, ¿por qué no decirlo? Por religiosidad muchas veces, porque eso es lo que yo hago, eso es lo que siempre he hecho. ¿Sabe? Al parecer esto era lo que estaba sucediendo en ese momento. En ese momento la costumbre estaba guiando algunas cosas, el momento estaba dirigiendo no solo las emociones de estas mujeres, las emociones de todos en general, que por 3 años y un poco más
habían escuchado a este Jesús, habían visto quizá a este Jesús hacer milagros. Y sabe, eso estaba sucediendo en aquel momento. Y qué peligroso es esto, iglesia. Qué peligroso es cuando lo que hacemos, cuando muchas veces lo que hacemos, lo hacemos simplemente por. Déjeme usar otra vez la palabra piloto automático. Así es como lo hago. ¿Sabe? Y eso incluye aspectos de nuestra relación con Dios y aspectos de nuestra respuesta hacia Él, cómo deberíamos responder nosotros a lo que Él es y a lo que Él ha hecho. La semana pasada la predicación tuvo base en la entrada triunfal. Hoy estamos en la resurrección. El predicador la semana pasada dijo algo que es real y que tenemos nosotros que tener en cuenta. Hay 4 autores en la Biblia que narran, describen el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 3 de ellos, Mateo, Marcos, Lucas, hay muchas historias que usted lee y se entrelazan y qué bueno que eso suceda. Usted puede leer algunos aspectos de una manera un poco diferente de cómo lo escribe uno, siendo todos inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, pocas veces sucede que un evento de la vida de Jesús en particular se ha narrado en los 4 evangelios. El predicador dijo que la entrada triunfal fue uno de esos. La resurrección es otro de esos. Son pocos. Pero sabe, leerlo en estos 4 diferentes autores nos permite entender a nosotros la importancia. Y por favor no escuche algo que no estoy diciendo. No es que lo otro no es importante. Pero la importancia que tienen estos eventos. ¿Sabe? Ciertamente hay algunas diferencias. Ciertamente leemos algunas cosas en un evangelio que no las leemos de la misma manera en otro. Y permítame darle una opinión personal. Y por favor, remarque eso, esto es una opinión personal. Esto no lo dice la palabra de Dios. Pero una opinión personal, yo quiero pensar que este evento en particular, la resurrección, fue un evento tan grande que no hay manera que un solo autor pueda explicarlo tal y como sucedió. Inspirado por el Espíritu Santo, cierto, pero un evento tan grande, un evento de tal magnitud. Que usted lee un autor y dice algo y otro dice otra cosa. Lo que yo quiero pensar y le comparto una vez más es que este evento fue un evento muy grande. Un evento que no podemos leerlo simplemente como una lectura más. El domingo muy temprano por la mañana empezó a suceder esto y esto. ¿Sabe? Veamos el ejemplo de las mujeres. Las mujeres pasaron a estar perplejas, a estar aterradas, con temor. ¿Sabe? Sin embargo, nosotros hoy, y perdóneme que lo diga, no estoy hablando de usted, créame, pero nosotros hoy lamentablemente muchas veces lo vivimos con cierta naturalidad que a veces es preocupante. ¿Sabe? Esa mezcla de emociones que tuvieron estas mujeres fue real y debería ser real en nosotros. Aun cuando nosotros conocemos el final de la historia. Iglesia, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Amén. Lo creemos. ¿Sabe? Lo tenemos que vivir también. Permítame volver al texto porque a partir de ese momento, versículo 8, y yo quiero que vaya usted conmigo al texto, por favor. No lo tengo ahí en la presentación, el versículo 8. En el versículo 8 se nos dice, entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Versículo 9, así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Yo no sé si usted lo lee como yo lo estoy leyendo, pero en el versículo 8 se nos dice, entonces ellas recordaron lo que estaba sucediendo. Y ahí comenzaron a hacer algo. ¿Sabe? Permítame decirle como yo lo leo.
estas mujeres comenzaron a vivir la resurrección en ese momento. Entonces recordaron lo que les habían dicho y salieron corriendo a avisarle a todos los demás. De hecho, es lo que nos dice textual el versículo 9. Regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás. No sabemos cuánto había, pero habían como que muchos más que 11. Todo lo que había sucedido. Una alegría que a mí me encantaría mantener ya en este momento y cerrar el tiempo de predicación, pero que tenemos que seguir leyendo el texto, ¿cierto? Una alegría que posiblemente, ojalá que no haya sido así, pero que posiblemente no les duró mucho a estas mujeres. Porque llegaron ahí corriendo, emocionadas. Escuchen lo que acabamos de ver, lo que sucedió. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Versículo 11. Pero a los hombres el relato les pareció, ¿qué dice? Locura, una tontería. Menos mal que usted lo está leyendo como yo, para yo no ponerme a interpretar cosas aquí que no son o a decir algo que no debo. Las mujeres regresaron emocionadas, van a donde los 11 y les cuentan todo lo que pasó. ¿Y qué hacen los 11? ¿Y algunos otros? Eso es una locura. Lo que ustedes están diciendo es una tontería. ¿Sabe? A mí me gustaría intentar explicarle esto. Porque después al final del versículo 11 no solamente dice que les pareció una locura, una tontería. ¿Qué dice? Y no les creyeron. O sea, el asunto va ascendiendo. Y no para bien. Y créame cuando digo que me gustaría explicarle eso, porque yo mismo no lo entiendo muy bien. Sin embargo, permítame tomar las palabras de Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, cuando él habla que el mensaje de la cruz para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, ¿qué es? Locura, tontería. ¿Cierto que eso lo dice Pablo? Perdóneme otra vez, una opinión personal, pero pareciera que los discípulos estaban hablando como personas que no conocen a Dios. Porque lo que estaban escuchando para ellos era locura. Y luego tenemos a Pablo por ahí diciendo, pero para aquellos que no tienen a Dios en su corazón, el mensaje de la cruz es locura. Y yo no quiero sonar prejuicioso, pero intentando entender esto, ese momento tan importante de la historia. Y la reacción que tuvieron no solamente las mujeres que fueron a la tumba, y permítame hacer un buen paréntesis acá que creo que es necesario. Hermano, gloria a Dios por las mujeres. Qué bueno que ese amén sonó bien masculino. Hermano, gloria a Dios por las mujeres. Gloria a Dios por la iglesia de Dios, en donde los hombres tienen su parte y las mujeres tienen su parte. Hermano, no pudiéramos hacer nada de lo que hacemos. Si las mujeres no hubieran ido a la tumba, porque de hecho ellas eran las que sabían dónde estaba Jesús enterrado, porque fueron las únicas que tuvieron valor de seguir todo el proceso. Y si eso no hubiera sucedido, hermano, los discípulos, aunque pensaron que era una locura y no les creyeron, no supieran nada. Otra vez, opinión personal, perdónenme que me fui por otro lado. Pero ese es el mensaje de la cruz. Muchas veces es locura. Iglesia, y permítame decirlo de esta manera, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con pensar que eso es solo para algunos. No, eso es imposible. ¿Cómo voy a pensar yo eso? ¿Cómo va a llegar un momento en mi vida? Yo creo, yo sé en quién he creído. ¿Cómo va a llegar un momento en mi vida que yo voy a dudar? Bueno, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. La duda no es mucho problema, ¿sabe? Y se lo digo con responsabilidad. Hay un material discipular que se llama Mi experiencia con Dios. Se lo recomiendo en gran manera. Henry Blackaby y Claude King son los autores. De hecho es canadiense, Henry Blackaby. Material que
hace poco cumplió 25 años de que lo hicieron. No le voy a decir a qué edad lo hice, para que no esté sumando. Pero un material muy bueno, y el material habla sobre crisis de fe, que muchas veces el cristiano experimenta. Así que yo no voy a profundizar en la duda, pero voy a profundizar en lo que nos dice el texto. Porque el texto dice, versículo 11, lo leímos, creo que lo tengo en la presentación, el versículo 11, Danielita, ¿o no lo tengo? Si no, vaya ahí usted al texto. Versículo 11 dice, pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. ¿Cierto? ¿Lo leemos igual? Pero a los hombres, a los discípulos, dicen algunos, a los que estaban ahí, dice otra versión. Yo no leo en ningún momento que dice, pero a los hombres excepto a. No dice eso, ¿verdad? Pero fíjese lo que continúa diciendo el texto, versículo 12. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Pudiéramos pensar que Pedro estaba dudando todavía y que no les estaba creyendo. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa, preguntándose qué había ocurrido. ¿Sabe? La palabra que usa el original en el texto, el griego, para decir preguntándose, algunas otras Biblias traducen maravillándose, y es porque precisamente eso es lo que estaba sucediendo. Cuando él llegó a la tumba, se agachó, vio los lienzos, la tumba vacía, él se maravilló, pero su mente había como que preguntas, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Sabe? Y ahí comienza un proceso en la vida de Pedro. Un proceso que sigue vigente hasta el día de hoy. Un proceso que nosotros, muchos de nosotros, por no decir todos, deberíamos tener muy en cuenta, siempre deberíamos tener presente. No es solamente que este día o que este suceso, este evento que conocemos, la resurrección, no es solamente que esto nos mueva a celebrar que Cristo ciertamente ha resucitado, sino que nos mueva a salir corriendo como hicieron estas mujeres, como hizo el mismo Pedro, y no solamente a salir corriendo a proclamarlo, pero que nos mueva a maravillarnos y a regresar a nuestras casas, no solamente hoy, preguntándonos, ¿qué es esto que está sucediendo? ¿Qué es esto que sucedió? ¿Sabe? Y eso es lo que leemos que el texto nos está hablando. Muy temprano en la mañana, las mujeres, como de costumbre, hicieron lo que iba a hacer, pero el Señor cumplió lo que dijo que iba a hacer. Y cuando ellas lo recordaron, salieron corriendo. Y cuando se lo dijeron a los 11 y a otros más, aunque ellos pensaban que era una locura y tontería y no les creyeron, sin embargo, Pedro se levantó y fue a comprobar qué estaba sucediendo. ¿Sabe? Muy importante nosotros tener presente, iglesia. Considerar cuál es la respuesta que estamos dando nosotros a la resurrección. ¿Cuál es nuestra respuesta a la resurrección? Así que permítame ir terminando ya en esta tarde, porque la resurrección es algo que conocemos. Creo yo, puedo pensar, muy personal otra vez, que no hay algo que en un día como este podamos enseñar a la iglesia. Si hay alguno que no conoce quizás algunos detalles, yo le animo, léalo. Está ahí en los 4 escritores del Evangelio, léalo. Pero si hay algo que nosotros debemos hacer, iglesia, es nosotros buscar dar respuesta a eso que sucedió. ¿Sabe? Lo dije al inicio de la predicación de hoy. La resurrección fue el resultado de Jesús cumplir la voluntad del Padre como el Padre quería hacerlo. Su plan original. La resurrección no es un evento aislado. La resurrección no fue que Dios en algún momento dijo, oh,
me cambiaron los planes. ¿Qué vamos a hacer ahora? La resurrección estuvo en el corazón de Jesús desde el momento mismo de la creación. Lo leyó usted conmigo, ¿cierto? Génesis 3:15. Así que Dios no ha cambiado su plan. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a la respuesta a ese plan original de Dios? En particular la resurrección. ¿Sabe? Jesús cumplió la voluntad del Padre a totalidad. Yo puedo pensar que usted está de acuerdo conmigo en esto que voy a decir. Si usted es padre, incluso aún más. No es lo mismo hacer lo que me piden que hacerlo tal cual como me lo piden. ¿Verdad que no es lo mismo? Jesús cumplió la voluntad del Padre a totalidad, tal y como le fue encomendado hacerlo. Él se sometió, Él renunció a su naturaleza, Él tomó forma de siervo y murió, y en muerte de cruz. Si usted estuvo el viernes, y si no estuvo el viernes, quizá lo ha escuchado antes en algún otro servicio de 7 palabras o hablando sobre esto. Pero usted escuchó lo que la muerte en cruz era y es. ¿Sabe? Jesús fue traicionado, Él fue arrestado, lo negaron. Y no solamente por Pedro, el pastor Alirio lo dijo muy claramente. ¿Dónde estaban los demás discípulos? El texto nos habla de Pedro que lo negó. Pero ¿dónde estaban los otros discípulos? Lo negaron, traicionado por sus propios discípulos. Luego fue crucificado y fue sepultado. ¿Sabe? Muchos, por no decir quizá todos los de ese momento, pensaban que hasta ahí llegaba la historia. Se había olvidado lo que Jesús mismo había dicho. Y muchos ya pensaban que hasta ahí llegaba la historia. Las mujeres iban a embalsamar el cuerpo de Jesús sin vida en esa tumba, ¿cierto? ¿Sabe? Pero ahí es que se cumple lo que Jesús ya había establecido. Y resucitó. Y Él resucitó, lo resucitó Dios Padre porque aceptó esa ofrenda por usted y por mí. ¿Sabe? Una vez más, perdóneme que sea insistente, pero hoy muchos viven sin entender las consecuencias maravillosas de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Sabe? No hemos comprendido quizá muchas veces que Jesús no es un profeta más. No es alguien que está en una cruz todavía colgado en un madero y se quedó ahí. Mucho menos está en una tumba o en un sepulcro. Es un Dios que está vivo, lleno de gloria y majestad. Ese es el Cristo en el que hemos creído. Resucitó, está vivo y está activo. Él está sentado al lado derecho de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. ¿Sabe? Y Él cuando se fue no nos dejó solos. Él nos dejó el Espíritu Santo, el Consolador. Nos dejó su palabra, nos dejó el manual, con todo el respeto, el manual, para que nosotros entendamos tantas cosas. ¿Sabe? Así que permítame repetir una vez más lo que dije al principio. Hoy no es ni puede ser una celebración más de la iglesia del Señor. Nosotros necesitamos tomar el tiempo, como hemos hecho en estos días, y yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho ya, y que llegado este tiempo lo hacen año tras año. Yo no tengo duda de eso. Pero necesitamos no solo ser intencionales, necesitamos hacerlo correctamente.
con entendimiento. No es que no puede ser cualquier evento, sino es que estos días en particular son días especiales para meditar, para reflexionar y para buscar dar respuesta a esa resurrección. Y cuando lo hagamos necesitamos pedirle a Dios Padre, pedirle a Jesús como el intercesor, por medio del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle que nos permita entender, que nos permita tener claridad. Así haya duda. Iglesia, perdóneme que lo diga así, así haya duda, que usted pueda levantarse y salir, que usted pueda maravillarse, que usted pueda preguntar, ¿qué es esto que está sucediendo? No lo entiendo, pero Señor, ayúdame a vivirlo. Ayúdame a responder a eso que tú hiciste. Así que yo quisiera dejarle hoy un par de preguntas para que usted considere antes de que tomemos el tiempo de la cena del Señor. Las tiene ahí en la presentación. ¿Qué respuesta voy a dar a la resurrección? Celebro, gloria a Dios. Lo festejo, incluso lo proclamo en voz alta, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué más? Iglesia, hay más. ¿Qué respuesta voy a dar a la resurrección? Por eso la segunda pregunta. ¿Cómo estoy viviendo mi vida en respuesta a lo que Cristo hizo por mí? Él lo hizo todo, iglesia. No hay nada que nosotros podamos hacer.